que, bueno, esta semana sorprendió finalmente lo que sucedió en el Congreso Nacional, lo que sucedió en la Cámara de Diputados, que además también tuvo coletazos en la Cámara de Senadores y en la programación que tenía pensada, el timeline que tenía pensado el oficialismo, que lo tuvo que modificar por errores propios y por querer llevarse absolutamente todo puesto. Esta semana hablaba con él y me decía, me parece que es un gran triunfo, sobre todo del colectivo de discapacidad, de los rectores, de las universidades que no se entregaron, que pelearon hasta el último minuto y que visibilizaron, con la ayuda de algunos legisladores, lo que estaba queriendo hacer el gobierno, que era meter por la ventana, además de manera inconstitucional, la derogación de 2 leyes en el marco de la ley de presupuesto. ¿Con quién te digo que hablaba esta semana y que me echaba un poco de luz sobre este tema? Con Esteban Paulón, es diputado por Provincias Unidas, está del otro lado y se acerca a nuestra esquina. Gracias, Esteban. ¿Cómo va? Sofi Caramacá. ¿Estás ahí? A ver, ¿te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, claro que sí. Yo te escuchaba bien. ¿Cómo andás? Buenas Bien, tardes, ¿vos? Sofi. Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo la viste? A ver, ¿cómo fue? Contanos un poco la entretela, cómo se vivió de adentro esto que a todas luces sorprendió, ¿verdad? ¿Lo sorprendió a ustedes también? Sí. A ver, sorprendió a todo el mundo, sobre todo porque creo que el gobierno, después del 26 de octubre, sintió que había recibido un cheque en blanco, que podía hacer cualquiera, que se podía llevar todo puesto. Un poco lo escenifica el festejo tipo cancha del presidente cuando asumieron los nuevos diputados, que había un festejo desmedido por esa famosa primer minoría. El tema es que parece que las matemáticas no son tan buenas para el economista, ¿no? Porque 129 votos necesitas para aprobar una ley y 95 queda un poco lejos. O sea que ahí en esa diferencia entre 95 y 129 hay para el gobierno una necesidad concreta de dialogar, de construir consenso. Cuando se imprime el texto que se iba a tratar, aparece allí, se corrobora. Ya desde el martes a la tarde se había empezado a articular, sobre todo la organización de todo el colectivo de discapacidad, que se movió muy rápidamente, hablando con todo el mundo. El miércoles algunos movimientos también de la comunidad universitaria, y creo que eso fue lo que finalmente determinó que algunos diputados y diputadas que ya habían adelantado que quizá votaban a favor de ese capítulo, no lo votaran, ¿no? Porque Unión por la Patria, Fuerza Patria había expresado su oposición, nosotros en Provincias Unidas también todo el bloque había expresado que no íbamos a votar ese artículo. Algunos de los aliados del gobierno que le firmaron el dictamen de presupuesto habían hecho una disidencia, una diferencia parcial, algunos de los radicales, algunos otros partidos más pequeños, pero evidentemente el gobierno contaba con 6 o 7 votos, porque esa fue la diferencia, que le hicieron creer que llegaba, ¿no? Y fue hasta último momento la presión social y la desmesura, ¿no? Yo digo, a veces no hay que pasarse de pueblos. Cuando el gobierno intentaba sacar este artículo, nos hace votar todo un capítulo entero, que en general era bastante malo. Sí, además incluía incluía cosas muy preocupantes, ¿no? Que la asignación universal por hijo no tenga más el ajuste automático, la ley de zona fría, había otras cosas que preocupaban mucho. Y una escandalosa compensación a las empresas eléctricas. Además. O sea, el gobierno habla del superávit fiscal, de la fuente de financiamiento. Metieron ese artículo que era facúltese a la Secretaría de Energía a compensar, sin monto, sin cálculo, sin fuente de financiamiento, todo contra la prédica libertaria. Meten a último momento de madrugada ese otro artículo del pago de la deuda con la Ciudad de Buenos Aires por un fallo de la Corte, que también hay fallo de la Corte a favor de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, que no se pagan. Ese entró como para intentar blindar los votos del PRO. La formulación del artículo es exactamente la misma que contienen las leyes que el presidente quería vetar, porque decía que no estaba la fuente de financiamiento. Facultaba al jefe de gabinete a mover las partidas para pagarlo. Bueno, creo que ahí es cuando el gobierno, incluso a último momento, ante un pedido de reconsiderar y que se vote solo el artículo 75, el gobierno decide no, vamos por todo el capítulo, y el capítulo se cayó, ¿no? Y creo que ahí empieza a ver el gobierno, empieza a expresar y a hacerse cargo o a tomar cuenta de la debilidad que sigue teniendo más allá del resultado electoral, y ojalá le sirva para entender que el mensaje de las urnas de octubre, que no fue amo a Milei, fue
bueno, que no explote todo, la estabilidad es aunque muy costosa y dolorosa socialmente, es un piso mínimo a partir del cual pensar si van a venir medidas para mejorar la calidad de vida de la gente. Y lo digo porque en las medidas que quiere tomar el gobierno hacia adelante, en ninguna aparece la recomposición del salario, en ninguna aparece la mejora de las jubilaciones, en ninguna aparece la posibilidad de mejores trabajos, todo lo contrario. Entonces el gobierno va a ir sumando malestar social y dificultades hacia adelante si no termina de leer qué fue el sentido del voto y que esos diputados y diputadas que hoy le dan la primera minoría, de los cuales 15 son de billetera. Yo digo, hay 80 que salieron de las urnas en listas de La Libertad Avanza. Y hay 15 que se pasaron después de la elección. Por lo tanto, ahí hay interés y chequera de gobernadores, de punteros, de dirigentes políticos. Bueno, si no aprende a leer más correctamente eso, va a seguir encontrando límites en los debates que vienen. Estamos hablando con Esteban Paulón, diputado de Encuentro de Provincias Unidas. Está Walter Comiso, que te quiere hacer una consulta, Esteban. La consulta, ¿cómo te va? La consulta es mirando un poquito para adelante porque, según supimos, esta semana el gobierno acelera la aprobación del presupuesto porque si no, algunos gobernadores se le plantaron y dijeron no te vamos a aprobar la reforma laboral. Vos perteneces a un bloque con mucha representación federal. ¿Cómo va a votar tu bloque en la reforma laboral? Mira, todavía no entramos en el detalle del articulado, pero sí decirte que no hay ninguna conversación. O sea, nosotros en Provincias Unidas pertenecemos a este es un bloque mixto donde habemos socialistas, radicales, coalición cívica, nuestros compañeros de Encuentro Federal y representantes de algunos gobernadores. La verdad que no hay una línea abierta de diálogo y no la hubo para la negociación del presupuesto, porque el gobierno privilegió el diálogo con otros sectores. Me parece muy bueno que la reforma laboral o modernización laboral haya pasado a febrero, porque en el plan inicial del gobierno era saco el presupuesto como quiero, voto el 26 de diciembre la reforma laboral, casi como un regalito para el árbol de Navidad para Patricia Bullrich, sin debate, porque eran 2 jornadas de debate y dictaminar, y obviamente me parece que el gobierno entendió que tan fácil no va a salir la cosa. Yo personalmente y como diputado representante del Partido Socialista tengo una mirada crítica del proyecto, primero porque, para despejar un poquito el humo, ninguna reforma de las condiciones de trabajo y del abaratamiento del despido van a generar más empleo. Ningún empresario pyme toma a alguien pensando cuándo lo va a despedir, cuánto le va a costar. Acá si no hay inversión, si no hay mejora... Mira, se conoció esta semana el informe de Sentia, el consumo por el piso. Sí, es impresionante. En diciembre hablas con cualquier comerciante, te dice lentísimo, estamos a 4 o 5 días de la Navidad, las ventas vienen muy lentas. Yo ayer estuve en la zona de Palermo porque fue un canal de televisión a hacer una nota, los bares a la mitad, viste, momento en que todo el mundo se despide, fin de año, o sea, está todo planchado y si no hay actividad económica, ahí empieza la decisión de contratar o no contratar a alguien. Después, esta reforma puede mejorarle las condiciones, seguramente a los grandes empresarios para despedir más barato, para generar un negocio financiero con los fondos que quieren sacar del ANSES, de la contribución a la seguridad social y llevarlas a un fondo de pensiones que en 10 años podría ser un fondo de 40, 50 mil millones de dólares, es mucho dinero, es un negocio financiero tremendo de los que les gustan al toto, y obviamente el de financiamiento de las obras sociales que va a recaer en una mayor demanda a la salud pública ya desfinanciada. Entonces creo que hay varios puntos que son atendibles, generar un marco legal para los trabajadores de plataformas, que hoy son 500.000 en el país y que no tienen ninguna protección legal, podemos discutirlo. Yo no estoy de acuerdo con el modelo que plantea el gobierno, pero creo que es un debate que hay que dar, porque hay un sector al que hay que darle una respuesta. Medidas para la formalización laboral, bienvenidas. Las que incluye el proyecto son las que estaban en la ley bases y que permitieron registrar 13.000 trabajadores sobre un universo de más o menos unos 5 millones de trabajadores informales, o sea, inexistente. Y obviamente algunas otras medidas más controvertidas, banco de horas, de vacaciones, que se pretende aplicar algo que funciona en ciertos sectores al régimen general. Yo soy crítico de todos esos aspectos, pero sí creo que hay que dar un debate y que hay que pensar. Nosotros estamos planteando particularmente la semana laboral de 40 horas, que es el debate que se dio en Chile, en México, Brasil y en otros países de la región. Sí, lo que está contenido en el dictamen de Unión por la Patria, ¿no? O lo que quiere presentar Unión por la Patria. Exactamente, ese es un proyecto. También tengo un proyecto presentado hace 2 semanas para duplicar el salario mínimo vital y móvil. Hay que levantar ese piso para que se levanten todos
los techos también, ahí hay una recomposición de ingresos necesaria para los trabajadores, y planteamos un régimen especial para pymes que en el proyecto del gobierno no aparecen, un procedimiento judicial específico que contemple efectivamente cuestiones que clarifiquen cuando una pyme despide, cuánto es la indemnización, estamos de acuerdo, juicios que duran 10 años, después no pueden terminar de otra manera que en montos que muchas veces le cuesta pagar a las pymes. Ahora, hay que decir también, y te lo dice cualquier empresario pyme, que cuando vos cumplís con todas las condiciones laborales, pagás salarios y tenés las condiciones de trabajo como corresponden, no tenés ningún juicio. Yo hablaba con el dueño de una cadena muy importante alimenticia que nació en la costa y que hoy está en muchos lugares del país, tiene 100 empleados, es una pyme familiar, tienen 100 empleados, en 40, 50 años de actividad que tienen no tuvieron un solo juicio laboral. Entonces, entiendo yo que hay alguna cuestión para ver, y comparto multas, algunas otras cuestiones que se pueden ordenar, sobre todo mirando a las pymes, no a las grandes, para, bueno, que en el caso de que alguna pyme tuviera que despedir, no se comprometa su actividad. Ahora, también hay que decir que si las condiciones de registración fueran otras, y las personas están registradas, no hay lugar para ningún juicio, puede haber alguna excepción, puede haber alguna avivada de parte del empleador, puede haber alguna avivada de parte del empleado. Pasa en la vida en todos los aspectos, pero no es algo sistémico que ponga en jaque el mercado de trabajo. Absolutamente. Esteban, gracias por este ratito, gracias por este domingo, por interrumpir tu domingo y que tengas unas hermosas fiestas. Igualmente, felices fiestas y que tengamos un 2026 mejor. Ojalá, gracias. Beso Esteban grande. Paulón, diputado de Provincias Unidas, se acercó a nuestra esquina de radio. Hola Beto, querido, ¿cómo estás, mi